Buenas noches, vamos a continuar con nuestros devocionales, una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar con vida y poder impartir este conocimiento de su palabra. En esta oportunidad voy a tocar un tema que tiene que ver con el miedo o el temor. La palabra está en Mateo 14 y el título de esta palabra es El viento contrario. Todos nosotros a nivel mundial hemos atravesado esta situación de pandemia, esta cuarentena, y durante toda esta cuarentena podemos decir que todos nosotros hemos atravesado un tiempo de viento contrario. Y esta palabra en Mateo 14 narra una oportunidad donde el Señor Jesucristo anduvo sobre el mar. Son dos cosas diferentes. Anduvo sobre el mar. Y ese es el título de la palabra. Jesús anda sobre el mar. Y en la oportunidad que Él anda sobre el mar, Él previamente había enviado a sus discípulos a ir al otro lado del mar de Galilea. Sin embargo, Él se queda solo en oración de este lado. Y en el transcurrir del viaje en la barca de los discípulos hacia el otro lado, se levantó un viento contrario. Y en ese viento contrario dice la palabra que ellos tuvieron miedo. Ellos tuvieron miedo. Lo dice así textualmente. Ellos tuvieron miedo, porque el viento le era contrario y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Y ellos pensaron que se les iba a hundir la barca y tuvieron miedo. En este tiempo de pandemia se han desarrollado muchos miedos. Y al hablar de miedo me estoy refiriendo aún a gente cristiana, lectora de la palabra, que han sentido miedo de ser contaminados, miedo de morir por el coronavirus. Y ahora aparece otro miedo, que es la vacuna contra el virus. Porque hay muchas expectativas negativas con esta vacuna, que tenga otros ingredientes que no solamente los anticuerpos. Entonces se desarrollan otros miedos. Y el Señor Jesucristo le da una lección en este pasaje, le da una lección a sus discípulos, aunque hay una pregunta que sale a la luz allí. Está en el ambiente. ¿Por qué el viento contrario si los discípulos estaban ejecutando la voluntad del Señor Jesucristo? Esa es la pregunta que queda en el aire. Pero en el transcurrir de la palabra, en el avanzar de la palabra, encontramos la lección. Jesús termina su oración para las 3 de la mañana y se va andando sobre el mar. Y dice la palabra textualmente: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Más miedo tuvieron. Se turbaron, dice la palabra, tuvieron miedo y pensaron que era un fantasma. Sin embargo, el Señor Jesucristo les da la primera lección que nos está dando hoy a todos nosotros también. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo,
soy yo, no temáis. Tengan ánimo. Si creemos en un Dios todopoderoso, en un Jesucristo Salvador, ¿por qué nos vamos a desanimar? Y tener ánimo. Y después le dice, no tengan miedo, no temáis. Entonces, la exhortación en esta palabra es a echar fuera el temor. Fuera el temor. La palabra lo dice, porque en el perfecto amor de Jesucristo echa fuera el temor. Y últimamente la palabra dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema? Si es ganancia, es ganancia. Entonces viene la segunda lección de Jesús a sus discípulos, porque Pedro se antoja también de andar sobre el mar y el Señor Jesucristo le dice, véngase. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Lo vio, lo azotó también el mar. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Entonces Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y podremos hacer una larga lista de los vientos contrarios que hemos tenido. Los venezolanos, uno de los vientos contrarios ha sido la inflación, el valor del dólar, la escasez de alimentos, y bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Son vientos contrarios. ¿Qué pasó con Pedro? En el momento Jesús, extendiendo la mano, se asió y le dijo, ahí va la segunda lección, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y allí está el origen del temor. Entonces, la conclusión es, si sientes temor, es que te está fallando la fe. No tengáis temor. Vamos adelante, porque Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Bendiciones.